Hola a todos, soy John A.G. En este tipo de mercado, incluso un simple clic puede sentirse como si le quitaran la anilla a una granada. Un minuto estás tranquilo y al siguiente estás mirando un gráfico pensando, ¿acabo de comprar justo en el máximo? Porque así fue. Compré oro y plata justo en el máximo histórico, y entonces ocurrió algo que, sinceramente, no esperaba. Y si han estado acumulando últimamente, es muy probable que hayan sentido la misma extraña mezcla de emoción y pánico que me afectó. Antes de empezar, una breve sinceridad. Estoy llevando a cabo una campaña para contrarrestar los canales de imitación que reciclan el trabajo de otros. Si valoran los análisis originales que se publican aquí, apóyenme suscribiéndose y dejando un comentario, aunque sea solo en Arshgon Aji, para que el algoritmo vea que están conmigo. Y una cosa más, si quieren actualizaciones diarias, publicaciones rápidas y mi análisis personal, que no siempre publico en YouTube, he creado un canal de WhatsApp para eso. Publicaciones premium, notas de voz instantáneas, actualizaciones instantáneas. El enlace está en la descripción. Únete hoy. Bien, vamos a poner las cosas en contexto. La mayoría de la gente piensa que comprar oro y plata es como comprar acciones. Entras a un precio, esperas que suba, celebras si ganas y te enfurruñas si pierdes. Pero esa mentalidad es exactamente la razón por la que la gente se destroza emocionalmente durante la subida de un metal. Porque cuando compras metal, no solo compras un objeto brillante, estás cambiando una forma de dinero por otra. Y la diferencia entre ambos es el meollo de esta historia. ¿Con qué solemos pagar? ¿Con un billete, un saldo digital, una promesa? No es riqueza, es un derecho, es un pagaré. Es un sistema de deuda disfrazado de estabilidad. Y puedes sentir esa verdad en tus huesos en el momento en que los mercados se calientan y las primas se disparan. El oro y la plata no son una promesa, no son un pasivo, son un activo que puedes conservar. Y por eso, aunque estoy a punto de contarte cómo compré en el máximo, esta no es una historia triste. En realidad, es una lección. Y la lección se vuelve aún más importante. Cuando los precios suben vertiginosamente, los titulares son cada vez más fuertes y todos a tu alrededor empiezan a actuar como si el gráfico solo pudiera ir en una dirección. Ahora, déjame contarte primero lo que pasó con la plata. Hace poco entré en mi tienda local y vi una pieza que me gustó. No porque pensara que iba a dispararse, ni porque algún influencer me dijera que la comprara. Me gustó porque sentía que era dinero real en la mano. Pero el precio estaba justo ahí arriba, en niveles récord. Y en un mercado normal, eso sería suficiente para que la mayoría de la gente se alejara. La voz racional dice, espera una caída, ten paciencia, no corras tras ella. Aquí está el problema. Durante una racha alcista, esperar la caída perfecta puede convertirse en una espera eterna. Y así es como la gente termina viendo cómo el tren sale de la estación mientras ellos están en el andén con su plan perfecto. Así que hice algo que muchos hacen cuando no quieren comprometerse de golpe. Lo aplazaba. Ahora bien, el sistema de apartado es una herramienta psicológica extraña. Te hace sentir como si el metal fuera tuyo antes de poseerlo realmente. Fija tu decisión. Y entonces vives en un mundo intermedio, donde el precio puede fluctuar a tu favor o en tu contra mientras sigues pagando. En la parte más salvaje, mientras lo pagaba, la plata seguía subiendo. Así que, en lugar de arrepentirme, sentí un alivio culpable, como si dijera, bueno, quizá no metí la pata. ¿Y sabes lo que eso le hace a tu cerebro? Te enseña la lección equivocada. Te enseña que perseguir los máximos tiene recompensa. Y esa es precisamente la clase de lección que prepara a la gente para un golpe en la boca más tarde, porque a los mercados les encanta castigar la confianza. Pero en ese preciso momento, el gráfico estaba de mi lado. Terminé los pagos, recogí la pieza, y para cuando la tuve en mis manos, el metal que la rodeaba era aún más caro que cuando me comprometí por primera vez. En teoría, parecía una victoria. Pero quiero que me escuchen con atención. No es por eso que acumulo. Porque acumular no se supone que se sienta como una noche de casino. Se supone que se siente como construir un cortafuegos alrededor de tus ahorros. Aún así, soy humano, y sentí esa euforia. Y esa euforia es donde la historia da un giro, porque un par de semanas después era domingo por la noche. Los mercados estaban flojos. Y ya sabes cómo pueden ser los domingos.
Los gráficos se ven inestables, los movimientos se sienten exagerados y tu cerebro empieza a jugarte una mala pasada. Si no compro ahora, el precio me dejará fuera. Si espero, habrá un gap alcista. Bueno, ¿y si esta es la última oportunidad? Así que hice algo que casi nunca hago. Compré oro en línea durante la sesión del domingo por la noche. Te lo digo directamente, no fue una compra tranquila ni calculada. Fue por miedo. Fue ese pánico silencioso que aparece cuando has visto subir los precios y sientes que siempre vas un paso por detrás. Y supe que era arriesgado en el momento en que hice clic, porque comprar en máximos históricos es como pisar un lago congelado. Podría aguantar, podría quebrarse, y no descubres cuál es hasta que ya estás ahí fuera. Y aquí es donde se pone extraño. Después de colocar la orden, esperaba la secuencia habitual. O el precio se enfría y me siento estúpido, o sigue subiendo y me siento inteligente. Pero lo que ocurrió fue esto. Para cuando llegó el paquete, el mercado se había movido tan rápido que el oro que compré estaba por debajo del precio al contado, a pesar de haberlo comprado en el máximo. Reflexiona sobre ello. En un mercado que está al alza, de alguna manera terminé con una compra que, al menos en teoría, parecía una buena oportunidad. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. En un mercado alcista real, tus emociones pueden convertirse en tu peor enemigo, incluso cuando tienes razón. Porque si esa operación hubiera ido al revés, si el oro hubiera bajado $200 en lugar de subir, todavía habría estado bien. Me habría molestado. Claro, habría sentido ese pinchazo, pero no me habría roto. Y la razón es simple. No compré oro porque pensara que me haría rico la semana que viene. Lo compré porque no confío en que el papel moneda mantenga su valor para siempre. Sé que alguien lo va a criticar duramente. Así que, déjenme decirlo de la forma más clara posible. El papel moneda está diseñado para perder valor con el tiempo. No es una conspiración, es política. Todo el sistema moderno funciona con expansión. Más crédito, más deuda, más unidades monetarias, más promesas apiladas sobre promesas. Y cada vez que eso ocurre, la vara de medir se hace más pequeña. Así que, cuando la gente dice que el oro está subiendo, a menudo olvidan que el oro puede no estar subiendo tanto como el papel está bajando. Y la plata es la prima ruidosa que grita la verdad en público. Se mueve con más fuerza. Su oscilación es más amplia. Recompensa la paciencia y castiga la impaciencia en la misma semana, lo que me lleva de vuelta al miedo central que desencadenó toda esta historia, comprar en la cima, porque lo más brutal de acumular en un mercado alcista es esto. Puedes hacer todo bien y aún así sentirte mal. Puedes comprar responsablemente, puedes ser constante, puedes promediar el costo en dólares y aún así ver la caída del gráfico al día siguiente de tu compra. Y eso puede confundirte si entraste en el mercado de metales, esperando una validación constante. Así que, esto es lo que quiero que hagas ahora mismo antes de profundizar. Si alguna vez has comprado metal y luego has visto caer el precio justo después, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué compraste y cómo lo manejaste? ¿Entraste en pánico o mantuviste la posición? Y la segunda pregunta, ¿crees que aún estamos al principio de este movimiento o sientes que la parte fácil ya pasó? Quiero respuestas reales, porque tus experiencias ayudan a otros a mantenerse firmes. Ahora, volviendo a mi compra y a la parte de la que nadie habla lo suficiente, la liquidez. A la gente le encanta hablar del precio al contado. Se obsesionan con el número en la pantalla como si fuera lo único que importa. Pero en el mundo real, cuando tienes metal físico, hay dos precios. Está el precio en papel y luego está el precio al que realmente puedo venderlo hoy. No siempre son iguales. En tiempos de calma están lo suficientemente cerca como para que no sientas la brecha. En mercados calientes, esa brecha puede convertirse en un cañón. Las primas se amplían, el inventario desaparece. Algunos distribuidores se vuelven exigentes. Algunas tiendas se inundan. Los diferenciales en línea cambian más rápido de lo que puedes actualizar la página. Y eso significa que puedes ganar en el gráfico y aún sentirte estancado cuando intentas mover el metal rápidamente. Ahora, no lo digo para asustarte. Lo digo porque las personas que fingen que esto no existe están preparando a los recién llegados para la decepción. Entonces, hablemos prácticamente. Si mañana entrara en una tienda e intentara revender la misma pieza que compré en el máximo, ¿me haría rico? No. De hecho, en muchos casos, podrías volver a vender a un nivel que parezca que apenas alcanzaste el punto de equilibrio, incluso si el precio en pantalla es más alto. ¿Por qué? Porque los distribuidores tienen que protegerse, tienen gastos generales, tienen riesgos,
tienen que gestionar el inventario. Y en un mercado rápido, lo último que quieren es pagar un precio alto por algo que podría tener una caída repentina. Así que sí, el metal físico es poderoso, pero tienes que entender la realidad de los diferenciales de compra y venta. Y la buena noticia es que si tu objetivo es la protección a largo plazo, esos diferenciales importan menos cuanto más tiempo mantengas la inversión. Por eso sigo diciendo que esta no es una operación a corto plazo para mí, y si entraste en metales pensando que duplicarías tu dinero el próximo mes, entonces sí, este mercado te humillará. Pero si entraste en metales para retirar una parte de tus ahorros de un sistema frágil, entonces la volatilidad de los precios se convierte en ruido de fondo. Ahora, aquí es donde mi historia se pone aún más interesante, porque después de que llegó el oro y después de tener ese momento de alivio, me senté y me hice una pregunta difícil. ¿Estoy apilando o estoy persiguiendo? Y esa pregunta es la diferencia entre un apilador tranquilo y un jugador estresado. Así que me puse una regla. Cada vez que siento urgencia, bajo el ritmo. Cada vez que siento que tengo que comprar ahora mismo, doy un paso atrás y me recuerdo que el mercado seguirá aquí mañana. Siempre habrá otra vela. Lo único que realmente importa es si estoy construyendo mi posición responsablemente. Ahora, ya puedo oír el retroceso. John, ¿qué pasa si el mercado sube y nunca mira atrás? Bien, afrontemos ese miedo con honestidad. Si el mercado sube, eventualmente se corregirá. Si nunca corrige, significa que algo más grande está rompiendo el mundo monetario. Y en ese escenario, el hecho de tener metal importa más que si compró $10 más barato. Así que, en cualquier caso, la solución no es comprar por pánico. La solución es comprar de forma constante con un plan. Por eso el promedio del costo en dólares sigue siendo invicto para la mayoría de la gente. No porque sea glamoroso, sino porque protege el cerebro. Convierte el caos emocional en una rutina. Y la rutina es la forma de sobrevivir a los mercados volátiles. Ahora, quiero retroceder al segundo exacto después de comprar, porque ese momento importa más que la caja de entrega. El correo de confirmación llegó y sentí un pequeño vuelco en el estómago. No porque hubiera gastado dinero, sino porque sabía que había cruzado la línea entre pensar y comprometerme. Y justo después, hice lo que tanta gente hace. Abrí el gráfico de nuevo. Vi cómo la vela subía un poco, bajaba un poco, volvía a subir. Y cada pequeño tic parecía un mensaje personal del mercado. Esa es la trampa. Cuando tratas cada movimiento de 5 minutos como un veredicto sobre tu inteligencia, entregas tu tranquilidad a desconocidos que nunca has conocido. Operadores que pulsan botones por razones que nunca sabrás. Así que me obligo a alejarme y a plantearme otra pregunta. ¿De qué tengo miedo realmente? Si la respuesta es que temo perder el movimiento, es FOMO, miedo a perderse algo. Si la respuesta es que temo perder valor en efectivo, esa es la razón por la que la gente acumula. No son el mismo miedo. Uno es el ego, el otro la protección, y si puedes separarlos, tomarás mejores decisiones. Ahora, hablemos de la parte que nadie quiere admitir. A veces el mercado te hace sentir inteligente solo para poder recuperar la confianza más tarde. Por eso sigo diciendo, no dejes que un resultado afortunado reescriba tu proceso porque el proceso es lo que te mantiene vivo cuando la suerte desaparece. Y sí, la suerte desaparece rápido. Un titular impactante, un anuncio sorpresa, un éxito el lunes por la mañana, y de repente las mismas personas que se golpeaban el pecho el viernes están susurrando el martes. Así que aquí está mi lista práctica de verificación antipánico. Y quiero que la robes. Primero, decido el máximo que estoy dispuesto a comprar en un mes. No si tengo ganas. Un número fijo. Segundo, divido ese número en bocados más pequeños. Tercero, si el precio se dispara, no persigo. Me apego al cronograma. Cuarto, si el precio baja, no me congelo. Me apego al cronograma. Y luego, quinto, guardo algo de pólvora seca. No porque esté tratando de predecir el fondo, sino porque me mantiene tranquilo. Eso es todo. Simple, aburrido, efectivo. Ahora bien, si piensas, pero John, eso suena demasiado lento, recuerda esto. Lento y constante es la forma de evitar convertirte en la salida de liquidez de alguien. Es una frase brutal, pero es cierta. Porque las voces más fuertes en línea rara vez muestran lo que hicieron después de que se calmara la expectación. Te muestran la entrada, ocultan el estrés, ocultan las noches de insomnio, ocultan el arrepentimiento. Así que, si puedes mantener la disciplina mientras todos los demás están emocionados, ya llevas ventaja. Y si lo has aprendido a las malas, dime qué regla te impide caer en la espiral. Ahora bien, también quiero abordar algo que mucha gente hace,
Y no te juzgo, pero quiero que lo veas con claridad. Muchos inversores que acumulan activos dicen, no estoy invirtiendo, solo estoy preservando el patrimonio. Y luego rastrean su stack como una cartera y actualizan los precios 10 veces al día. Si ese es tu caso, no estás solo. Pero pregúntate, ¿te está ayudando eso? ¿O está alimentando tu ansiedad? Porque si compras metal y te quedas mirando el spot cada hora, básicamente estás inyectando estrés en tu día sin razón. El metal no necesita atención constante, necesita paciencia. Ahora, ¿recuerdas esa pieza de plata que mencioné, la que puse en apartado? Esa compra me enseñó algo, pero no la lección que la gente cree. La lección no fue comprar máximos y ganarás. La lección fue que puedes sobrevivir comprando máximos si tu horizonte temporal es lo suficientemente largo y tu estrategia es firme. Y aquí está la parte que realmente importa. Incluso si la plata cae con fuerza mañana, como un retroceso brutal y desagradable, mi metal no desaparece. No incumple, no quiebra, no se despierta una mañana y anuncia un escándalo contable. Simplemente se queda ahí, tranquilo, pesado, honesto. Y ese es el objetivo de mantener algo fuera del sistema. Ahora quiero tomarme un minuto para hablar con las personas que son nuevas, porque sé que este mercado alcista está atrayendo a muchas personas nuevas a los metales. Si eres nuevo, probablemente sientas dos cosas a la vez. Estás emocionado porque el gráfico está en alza. Y estás aterrorizado porque no quieres ser la persona que compra en el máximo, justo antes de una caída. Ese miedo es normal. Pero esto es lo que necesitas entender. No hay una entrada perfecta. Toda entrada tiene riesgo. Si esperas una caída, puede que no llegue. Si compras ahora, puede que baje mañana. Así que el objetivo no es cronometrar el momento perfecto. El objetivo es gestionar tu exposición y construir con el tiempo. Y sí, a veces comprarás en el máximo de una oscilación. Así es la vida. Por eso también, si lo estás haciendo correctamente, tu pila está compuesta de múltiples compras a múltiples precios. Ahora bien, te prometí una verdad agresiva antes. Así que aquí está. Este mercado alcista va a terminar no porque los metales sean demasiado malos, sino porque los mercados entran en ciclo. Y cuando termine, quienes persiguieron, maximizaron y compraron emocionalmente serán los que sientan el dolor. Las personas disciplinadas son las que duermen bien por la noche. Así que, si ahora mismo te sientes emocional, no te digo que abandones, te digo que ajustes tu plan. Ahora, hablemos de otra parte de la historia que me impactó, la velocidad. Vivimos en una época donde el descubrimiento de precios es violento. Las noticias se mueven al instante, el miedo se mueve al instante, la codicia se mueve al instante. Un clic el domingo por la noche puede ser seguido por un hueco el lunes por la mañana. Una semana tranquila puede convertirse en caos de la noche a la mañana, y eso significa que las viejas reglas de esperar un mes y ver qué pasa son más difíciles de seguir cuando la pantalla parpadea. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Construye tu estrategia en torno a lo que puedes controlar. No puedes controlar el gráfico, puedes controlar tus acciones. Ahora, hay algo más que quiero mencionar porque creo que les ayudará mucho. Si quieren historias de éxito relacionadas con la plata, historias reales de personas que abrieron posiciones y cambiaron sus resultados, hay un canal aparte en la descripción. Suscríbete también, porque ver cómo lo hicieron otros puede fortalecer tu convicción cuando la pantalla te pone a prueba. Bien, ahora tenemos que llegar a la parte extraña, porque lo extraño que sucedió después de comprar en el máximo no fue solo el movimiento del precio, sino el cambio de mentalidad. Cuando me di cuenta de que mi oro estaba por debajo del precio spot cuando llegó, mi primera emoción fue alivio, luego orgullo, luego, para ser honesto, un poco de arrogancia. Y ahí está el peligro. Porque cuando recibes una recompensa por una decisión basada en el miedo, tu cerebro empieza a creer que el miedo es una estrategia. Y el miedo nunca es una estrategia. El miedo es una alarma. A veces es una alarma útil, pero no es un plan. Así que me obligué a hacer algo que creo que todos deberían hacer en este entorno. Repasé la compra en mi mente y me pregunté si el resultado hubiera sido diferente. ¿Seguiría pensando que fue inteligente? Y la respuesta fue no, lo que significa que tuve suerte. Ahora bien, la suerte está bien, pero si basas tus apuestas en la suerte, estás construyendo sobre arena. Bueno, les cuento la historia, no para presumir. La comparto para mostrarles la trampa. Ahora, lo siguiente que quiero comentar es algo que no se discute lo suficiente, la experiencia física. Porque sostener metal te cambia de una manera que los gráficos no lo hacen.
Cuando sostienes una onza de oro, sientes densidad. Cuando sostienes plata, sientes peso. Cuando escuchas el sonido del metal, impacta una parte de tu cerebro que el papel nunca toca. Y eso no es una tontería romántica, es real, porque el dinero solía ser algo que se podía sentir, y el sistema lo reemplazó con números en una pantalla. Así que cuando apilas, te reconectas con una forma más honesta de valor. Eso por sí solo tiene valor, y es por eso que, incluso si los precios caen, no me arrepiento de tenerlo. Ahora, hablemos de la parte incómoda. ¿Qué pasaría si realmente compraras en el máximo? ¿Qué pasaría si alguien comprara plata en la vela de pico absoluto y luego cayera un 20%? ¿Qué pasaría si alguien comprara oro y luego se desplomara durante 6 meses? ¿Pierde? Solo si venden en pánico, porque si no necesitas vender inmediatamente, tienes tiempo, y el tiempo es el activo más infravalorado en el mundo de los metales. Por eso, los inversores más inteligentes que conozco no se obsesionan con el precio actual, se obsesionan con su acumulación y su seguridad, construyen su patrimonio como una fortaleza, no como un billete de lotería. Ahora bien, quiero conectar esto con la idea general, dinero sólido frente a dinero no consolidado. Cuando tienes un billete de papel, tienes la promesa de una institución. Cuando tienes oro o plata, tienes un valor que no requiere permiso. Y esa diferencia se hace dolorosamente evidente durante las crisis. Ahora bien, no estoy prediciendo una crisis específica hoy. Te cuento el marco porque los marcos sobreviven a los titulares. Y el marco es este. Si tu